Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las historias más candentes y las exclusivas más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy, prepárense para abrocharse los cinturones porque traemos una bomba informativa. Tenemos un tema que ha estado en boca de todos, que ha causado un revuelo tremendo y que, créanme, no van a querer perderse. Estamos hablando de un evento que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, esperando cada pequeño detalle, cada rumor, cada filtración. Sí, estoy hablando de la boda de Khan y Demet. Y no solo vamos a hablar de la boda en sí, no. Hoy tenemos una invitada de lujo, alguien que conoce a Khan desde la cuna, alguien que ha vivido cada paso de esta historia de amor de cerca. Hoy vamos a escuchar todo, absolutamente todo, de la boca de su propia madre. Sí, han oído bien. La madre de Khan nos abre su corazón y nos revela los secretos mejor guardados de esta unión que tiene al mundo del espectáculo en vilo. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscripción, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y se preparen para una dosis de información que les dejará sin aliento. No se queden fuera de esta conversación. Y es que, seamos sinceros, desde que Khan y Demet confirmaron su relación, cada paso que dan juntos ha sido analizado con lupa. Sus primeras apariciones públicas, sus declaraciones de amor, sus momentos en redes sociales, todo ha sido un torbellino de emociones para los fans. Pero lo que realmente ha estado en la mira últimamente es su boda. ¿Cuándo será? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los invitados? ¿Cómo será el vestido? Son preguntas que nos han llegado por miles. Y hoy, gracias a una gestión que nos enorgullece enormemente, hemos podido conversar directamente con la fuente más fiable de todas, la señora Aisé, la querida madre de nuestro querido Khan. Imaginen la emoción, chicos. Poder escuchar de primera mano los nervios de una madre al ver a su hijo dar este paso tan importante, los detalles de la planificación que solo ella conoce, las anécdotas que nos harán ver a Khan y Demet como nunca antes. La señora Aisé ha sido increíblemente generosa con su tiempo y su confianza, y nos ha abierto una ventana a un mundo de preparativos, emociones y, sobre todo, mucho amor. Ella nos confesó que la idea de la boda llevaba tiempo rondando en la mente de Khan, pero que siempre esperó el momento perfecto, el momento en que sintiera que Demet era esa persona con la que quería compartir el resto de su vida. Y parece que ese momento llegó, ¿y de qué manera? La señora Aisé nos contó con una sonrisa en los ojos que, aunque Khan es muy reservado con sus sentimientos, la forma en que miraba a Demet, la complicidad que existía entre ellos, le decía todo. Yo siempre supe que Demet era especial para él, nos dijo la señora Aisé con una voz llena de ternura. Desde que la conoció vi un brillo diferente en los ojos de mi hijo. Y cuando empezaron a salir, supe que esto iba en serio. Son almas gemelas, estoy convencida. Qué declaración tan poderosa. Escuchar esto directamente de su madre nos da una perspectiva totalmente nueva y romántica de esta relación. Pero, ¿cómo fueron los preparativos? Aquí es donde la señora Aisé se pone realmente jugosa. Nos relató que la elección del lugar fue una de las decisiones más difíciles. Querían algo íntimo pero a la vez espectacular, que reflejara la personalidad de ambos. Al final, se decidieron por Bodegas del Sol, que, según ella, tiene una magia especial. Es un lugar que respira historia y romance, nos explicó. Khan y Demet son amantes de la naturaleza y de los espacios con encanto, así que creo que será el escenario perfecto para su gran día, imagínense la escena. Luces tenues, la brisa acariciando los viñedos, Khan y Demet dándose el sí, pura magia. Las Bodegas del Sol, conocidas por su arquitectura rústica pero elegante y sus extensos viñedos bañados por el sol, son el epítome de la sofisticación campestre. La señora Aisé mencionó que Khan y Demet pasaron varias semanas explorando diferentes locaciones, desde salones históricos en la ciudad hasta fincas privadas en la costa. Pero fue en este rincón idílico donde ambos sintieron que su historia encontraría su perfecta narrativa. Me contó Khan que al llegar a Bodegas del Sol, Demet simplemente se quedó sin palabras, añadió la señora Aisé con una risita. Y él supo en ese instante que ese era el lugar. A mí me parece una elección maravillosa, porque proyecta esa serenidad y esa belleza que ambos buscan en la vida. Y hablando de Khan y Demet, la señora Aisé también nos dio detalles sobre sus personalidades en medio de toda esta locura de bodas. Nos contó que Khan, a pesar de ser la estrella que es, se ha mostrado increíblemente humilde y detallista en cada aspecto.
Quiere que Demet se sienta como una princesa en su día. Mi hijo es muy protector con Demet, nos dijo. Siempre está pensando en cómo hacerla feliz, cómo hacer que este día sea inolvidable para ella. Es un amor digno de ver. Es conmovedor escuchar cómo Khan, acostumbrado a los flashes y a la admiración pública, ha dedicado tanta energía a garantizar que el día de su boda sea una experiencia personal y significativa para su futura esposa. La señora Aisé nos reveló que Khan ha supervisado personalmente la elección de las flores, ha participado en la selección de la banda musical y ha insistido en que cada plato del menú tenga un toque especial que sea significativo para su relación. Recuerdo que una vez me llamó a las 2 de la madrugada, confesó entre risas, para preguntarme cómo a su abuela le gustaba el cordero preparado para las ocasiones especiales. Ese es mi Khan, siempre pensando en los detalles que importan a los demás. Y Demet, por su parte, según nos relata la señora Aisé, está radiante de felicidad, pero también es muy práctica y colaborativa. No es una novia que se estrese por cada detalle, sino que disfruta del proceso y está muy ilusionada con empezar esta nueva etapa junto a Khan. Demet es una joven maravillosa, comentó la señora Aisé. Es dulce, inteligente y tiene una energía contagiosa. Se complementan a la perfección, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Ella tiene una paciencia infinita, algo que yo a veces envidio, añadió bromeando. Y juntos forman un equipo increíble. Se apoyan mutuamente y se impulsan a ser mejores personas cada día. Ahora el tema que todos están esperando, el vestido de la novia. La señora Aisé, con una risita cómplice, nos dijo que no podía revelar demasiados detalles para no arruinar la sorpresa, pero nos dio una pista crucial. Va a ser algo que represente la elegancia y la modernidad de Demet, pero con un toque clásico y romántico. Algo que la haga sentirse deslumbrante. Y créanme, lo hará. Ay, señores, qué intriga. Ya nos imaginamos 1000 posibilidades, pero tendremos que esperar un poco más para verlo. Lo que sí nos aseguró es que habrá detalles únicos que sorprenderán a todos. La diseñadora ha creado algo verdaderamente único para Demet, continuó la señora Aisé. Hemos hablado largo y tendido sobre lo que ella imagina, y lo que a mí me gustaría verla lucir en su gran día. Y creo que hemos encontrado el equilibrio perfecto. Habrá encaje delicado, una silueta que realza su figura, y un velo que será simplemente espectacular. Pero no voy a decir más, hay que dejar algo a la imaginación. La emoción en su voz era palpable y era fácil imaginarse a Demet, radiante, entrando en la ceremonia con una creación que será recordada. La lista de invitados también ha sido objeto de mucha especulación. La señora Aisé nos confirmó que será una boda bastante íntima, rodeados de sus seres más queridos. Familiares, amigos cercanos, algunos colegas con los que tienen una relación muy especial. Queremos que sea un día para celebrar nuestro amor con las personas que más queremos, explicó. Esto significa que no esperemos una alfombra roja masiva, sino un ambiente más cálido y personal, lo que sin duda hará que la celebración sea aún más emotiva y significativa. Al principio Khan pensó en algo muy grande como muchos esperaban, confesó la señora Aisé. Pero luego hablamos él y Demet, y se dieron cuenta de que lo más importante para ellos era compartir ese momento con las personas que realmente han estado ahí en su camino. Así que la lista se ha ido acotando, priorizando la calidad de las relaciones sobre la cantidad. Serán nuestros íntimos, aquellos que han sido testigos de su amor desde sus inicios. La señora Aisé también compartió algunas anécdotas sobre cómo Khan y Demet se conocieron y cómo fue evolucionando su relación desde la perspectiva de una madre. Nos contó que al principio, cuando Khan le habló de Demet por primera vez, ella ya presentía que era alguien especial. Siempre supe que mi hijo encontraría a alguien que lo hiciera tan feliz como Demet lo hace, nos dijo. Sus miradas, sus risas compartidas, todo hablaba de un amor profundo y sincero. Cuando me la presentó, me pareció una joven encantadora. Y con el tiempo he llegado a quererla como a una hija más. Es una persona que irradia bondad y fuerza, cualidades que admiro muchísimo. Y nos confesó que el momento en que Khan le pidió permiso para pedirle matrimonio a Demet, ella no pudo contener las lágrimas. Fue un momento muy emotivo para mí, nos relató. Ver a mi hijo tan enamorado y listo para dar este paso, es el sueño de toda madre. Me contó sus planes, la forma en que lo había planeado todo, y yo solo pude abrazarlo y decirle que estaba muy orgullosa de él. Fue un torbellino de emociones, alegría, nostalgia por verlo crecer,
pero sobre todo, una inmensa felicidad por saber que su corazón está lleno de amor. Además, nos dio información valiosa sobre la luna de miel. Aunque no quiso revelar el destino exacto, sí nos insinuó que será un lugar exótico y romántico, donde podrán desconectar y disfrutar de su nuevo estado de casados. Quieren un lugar donde puedan relajarse y crear nuevos recuerdos juntos, lejos del bullicio, nos dijo. Suena idílico. Han estado pensando en algo así como las Maldivas o quizás alguna isla griega remota, nos confió la señora Aisé, con una sonrisa pícara. Algo donde la naturaleza sea protagonista y puedan disfrutar de la tranquilidad y la belleza del entorno. Cam me dijo que quiere sorprender a Demet con algo que realmente la relaje y le permita desconectar de todas las presiones de la fama. Yo creo que se lo merecen muchísimo. Y para aquellos que se preguntan sobre el futuro, la señora Aisé se mostró optimista y emocionada. Veo un futuro brillante para Can y Demet, afirmó con convicción. Son dos personas maravillosas que se aman profundamente. Estoy segura de que construirán una vida llena de felicidad, apoyo mutuo y, quién sabe, quizás pronto tengamos la alegría de conocer a sus hijos. ¡Wow! Nos deja pensando en el futuro de esta pareja. Siempre les he dicho que lo más importante en un matrimonio es la comunicación y el respeto. Y ellos tienen eso de sobra. Se escuchan, se entienden y se apoyan en las buenas y en las malas. Esa es la base de un amor duradero. Y sí, yo ya estoy soñando con la posibilidad de tener nietos, dijo riendo. Pero lo más importante ahora es que ellos disfruten de esta etapa tan especial de su vida. Ha sido un verdadero privilegio tener esta conversación tan cercana y reveladora con la señora Aisé. Nos ha brindado una perspectiva íntima y conmovedora de la boda de Can y Demet, dejándonos con una sensación de alegría y expectación por este nuevo capítulo en sus vidas. Hemos aprendido que su amor es genuino, que la planificación está llena de detalles pensados con cariño y que el futuro que les espera es brillante. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas reales con sueños, esperanzas y un amor que vale la pena celebrar. La calidez y la sinceridad de la señora Aisé nos han permitido vislumbrar la verdadera esencia de esta pareja, más allá de los titulares. Su amor no es una fachada, sino un sentimiento profundo y sólido que promete perdurar. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de esta exclusiva. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de cada palabra, de cada detalle que la señora Aisé ha compartido con nosotros. Ha sido un verdadero honor poder traerles esta información de primera mano. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber estado aquí, por haber sintonizado con nosotros y por ser parte de esta increíble comunidad. Sus comentarios y su apoyo significan el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué les pareció esta entrevista, qué es lo que más les emocionó o si tienen alguna pregunta que les gustaría que intentáramos responder en futuros vídeos. Déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten la misma emoción que yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que son fans de Can y Demet, para que todos puedan enterarse de estas maravillosas exclusivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y más entretenimiento. Hasta la próxima.